y llegaste hasta aquí buscando algo más que una simple explicación. Prepárate para un viaje que va a desarmar convicciones y a despertar preguntas que quizá nunca te habías planteado. Si estás viendo esto en tu celular, tómate un segundo para hypar. Esa simple acción ayuda a que esta conversación llegue a más personas dispuestas a cuestionar, a indagar y a replantearse lo dado por sentado. Quiero empezar preguntándote, ¿desde qué país nos miras y qué hora es ahí? Es curioso cómo en cualquier rincón del mundo y a cualquier hora, alguien puede sentir la misma inquietud interior al plantearse la naturaleza del sufrimiento de Jesús y su función histórica. Te invito a compartir este video con un amigo que valore el cuestionamiento genuino, porque lo que vamos a explorar no es un entretenimiento ligero, sino una invitación a profundizar en la realidad detrás del mito y del uso del dolor como herramienta de poder. Imagina por un momento a aquellos primeros oyentes de la historia del Mesías crucificado. Quizá te sitúes en una plaza antigua, donde se contaban relatos al calor de una hoguera o en la intimidad de una vivienda modesta. ¿Qué tanto de ese relato que hoy nos llega a través de textos milenarios conserva la experiencia original de quienes realmente vivieron esos hechos? ¿Y qué tanto es el resultado de ediciones, reinterpretaciones y manipulaciones que buscaron un fin concreto? Spinoza, con su mirada radicalmente crítica, nos empuja a mirar más allá de la piedad superficial. Nos reta a ver el dolor de Jesús no solo como algo sagrado, sino como un nodo central de una red de significados al servicio de ideas de obediencia, cohesión social y control. Pero antes de sumergirnos en los recovecos filosóficos e históricos, pregúntate, ¿qué significa para ti hoy el sufrimiento de una figura tan emblemática? ¿Es una fuente de consuelo, de culpabilidad, de esperanza? ¿O sientes que detrás de esa narrativa hay un leve pero persistente dejo de manipulación que te incomoda? No te apresures a responder, deja que la pregunta repose mientras avanzamos en esta exploración. La historia del dolor atribuido a Jesús ha resonado a lo largo de siglos como un símbolo de sacrificio supremo. En ese sacrificio se cifraba la posibilidad de redención, la promesa de un perdón que, según la tradición, lavaría pecados y uniría a la comunidad en torno a un propósito divino. Pero, ¿qué ocurre cuando ese símbolo se convierte en la pieza maestra de un engranaje de poder institucional? Spinoza, en su célebre tratado, alertó sobre la forma en que las escrituras pueden ser utilizadas para cimentar la autoridad de quienes se erigen como intérpretes de la voluntad divina. ¿Te has preguntado alguna vez si tu propia fe o la de tu comunidad descansa en un examen crítico de esas narraciones o en una simple aceptación de lo que se repite sin cuestionar? Para adentrarnos en esta cuestión, es vital contemplar primero la dimensión humana del dolor, el sufrimiento real que atraviesa a cualquier persona. Nadie duda de la autenticidad del dolor humano. Quien ha padecido enfermedades graves, pérdidas cercanas o tormentos mentales, sabe que el dolor existe y deja huellas indelebles. Pero la narrativa que revela ese sufrimiento bajo una luz sagrada y redentora puede adquirir propiedades distintas, deja de ser solo un hecho humano y se transmuta en símbolo de obediencia, en prueba de fe o en argumento para legitimar estructuras sociales. ¿Hasta qué punto el relato de un hombre condenado a tortura y ejecución sirvió, en su contexto original, para unir al grupo bajo un ideal de sacrificio? ¿Y hasta qué punto, siglos después, ese mismo relato fue reescrito o enfatizado para sostener una jerarquía eclesiástica y política? Spinoza, con su método histórico crítico, insistía en que la Biblia no es un libro dictado palabra por palabra por una voz divina, sino un compendio de textos humanos, escritos, editados y reinterpretados en contextos concretos. Nos sugiere examinar quiénes redactaron, quiénes recopilaron, quiénes tradujeron y qué intereses latentes podían guiar esas acciones. Si trasladamos esa mirada al relato de la pasión,
¿qué descubrimos? Tal vez que ciertos pasajes se introdujeron o se reelaboraron para maximizar el impacto emocional. Escenas descriptivas de la flagelación, de la corona de espinas, del clavo traspasando las manos y pies, del abandono final. Escenas diseñadas para escalar la identificación del fiel con la víctima inocente y generar una deuda moral. Si Él sufrió tanto por ti, ¿cómo no corres tú a responder con obediencia, devoción y sacrificios propios? En esa deuda simbólica se halla el kit del control. El dolor de Jesús, interpretado como un acto voluntario de redención, sirvió para que el creyente asuma culpa y dependencia de un intermediario, el clero, que promete canalizar la gracia. ¿No suena familiar la estructura? Un sufrimiento atribuido a un Salvador que expía culpas, una comunidad convocada a la obediencia y una autoridad que se legitima como mediadora. Spinoza vio en ello la base de la obediencia religiosa que refuerza el orden político, religiones organizadas que avalan reyes, emperadores o autoridades terrenales bajo la idea de que un poder superior lo respalda. Si piensas en la forma en que se presentan hoy las ceremonias que recuerdan el dolor de Jesús, la representación de la crucifixión en la Semana Santa, las procesiones, los viacrucis dramatizados, notarás que se busca una vivencia emotiva intensa, lágrimas, dramatismo, música envolvente, pero detente un momento. ¿Realmente somos conscientes de cómo esas emociones se movilizan para reforzar un vínculo de obediencia colectiva? Spinoza nos diría que las pasiones, si no se guían por la razón, pueden encadenar la voluntad. Esa emoción poderosa, en apariencia purificadora, también puede nublar el juicio y afianzar la dependencia de una institución que se presenta como única depositaria de la verdad. Quizá recuerdes la primera vez que escuchaste el relato de la pasión. Tal vez fue en la infancia, con imágenes intensas que calaron hondo, o en alguna celebración solemne. Esa experiencia temprana puede haber configurado tu percepción de lo sagrado. Pero, ¿qué ocurre si revisitas ese momento con la mente adulta, con la mirada crítica que Spinoza promueve? ¿Ves acaso estructuras de manipulación emocional que antes pasaban desapercibidas? Es posible que la conmoción inicial se mantenga, pero el sentido ya no sea solo reverencia. Puede transformarse en curiosidad analítica, en el impulso de comprender trasfondos históricos y sociopolíticos. ¿Crees que existe un equilibrio entre la compasión genuina por el sufrimiento humano y el uso estratégico de esa compasión para fines de control? Spinoza nos invitaría a cultivar una empatía racional, comprender el dolor sin sucumbir a la sumisión ciega. Esa empatía racional reconoce el valor de aliviar el sufrimiento real del prójimo, sin convertir la compasión en una herramienta de obediencia. ¿Cómo aplicar eso en tu vida cotidiana? Tal vez al atender a una persona que sufre sin imponerle una narrativa que lo defina o limite, sino ofreciéndole ayuda desde una comprensión clara de sus causas y posibilidades de alivio. Cuando analizamos el relato del dolor de Jesús, no podemos ignorar las capas de símbolos y metáforas que se fueron añadiendo. El Mesías que sufre se convierte en espejo de la condición humana. Todos somos débiles, todos hemos padecido injusticias, pero ese espejo también puede volverse esgrima que apuñala la libertad. Solo tú, sufriendo o sacrificándote, podrás acceder a la salvación. Spinoza confrontaría esa idea, invitando a una búsqueda de la virtud que no dependa de la exaltación del sacrificio, sino del conocimiento claro y la práctica de acciones que incrementen la alegría y la cooperación entre las personas. Retomemos la pregunta inicial. ¿Qué significa hoy para ti el sufrimiento de Jesús? Quizá encuentres respuestas diversas. Alivio de culpa, inspiración para la entrega hacia los demás, convicción de un propósito trascendente. Todos esos elementos tienen un valor humano auténtico. Muchas veces, la narrativa del sacrificio mueve a la solidaridad. Pero es necesario sostener la idea de un sufrimiento predefinido como vía única para esa solidaridad. Spinoza nos sugiere que no.
Podemos basar la solidaridad en la comprensión de nuestra interdependencia y en la razón que nos impulsa a actuar con justicia, sin necesidad de una redención mítica. ¿Y qué pasa cuando el relato sagrado del dolor se instrumentaliza en contextos contemporáneos? Piensa en medios de comunicación que exponen tragedias actuales con un discurso de culpa o redención colectiva, o en líderes que apelan a la idea de sufrimiento histórico de un pueblo para legitimar agendas políticas. En ocasiones se recurre a símbolos religiosos precisamente para movilizar emociones y ganar apoyo. ¿Has sentido alguna vez cómo ciertas narrativas apelan a tu sentido de culpa o sacrificio para alinearte con un proyecto? La conciencia de este mecanismo es el primer paso para una mirada crítica. Spinoza nos anima a examinar las motivaciones detrás de cada apelación emocional. Quizá en tu comunidad o en tu entorno familiar se repiten discursos sobre la necesidad de imitar el sacrificio de Jesús para ser dignos. ¿Te has atrevido a cuestionarlo? ¿Cómo reaccionan quienes han experimentado la pasión como un camino obligado para demostrar devoción? Al plantear preguntas como ¿por qué debo demostrar mi fe a través del sufrimiento? ¿O quién se beneficia realmente de esta idea? Estás aplicando la libertad de pensamiento que Spinoza defendía. Ese cuestionamiento no es falta de respeto, sino un ejercicio de responsabilidad intelectual. Explorar si el simbolismo sagrado sirve al bienestar colectivo o a intereses específicos. Podrías sentir cierta resistencia interna. El relato de la pasión ha calado profundo en muchas culturas. Abandonar o replantear esa narrativa puede generar culpa o temor. Estoy traicionando mi fe. Aquí emerge otro aspecto que Spinoza enfatiza. La libertad de pensamiento no implica destrucción de la esperanza o del sentido de la vida, sino su enriquecimiento. Al analizar el dolor de Jesús como símbolo, no descartas la posibilidad de compasión y solidaridad. Simplemente reclamas que esas virtudes existan por sí mismas, no como subproducto de un relato que podría manipularlas. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia de dolor y alivio. Piensa en momentos en que sufriste y encontraste consuelo. ¿Fue gracias a un grupo religioso que insistió en el valor del sacrificio o por la ayuda concreta de personas que actuaron con empatía sin imponer una narrativa de culpa? ¿Podrías cultivar la misma solidaridad y compasión sin la carga del mito? Esta reflexión te acerca a una espiritualidad o ética práctica guiada por la razón. Un amor intelectual a la naturaleza humana, en palabras spinozanas, que valora la alegría activa y la cooperación. Hablemos ahora de los riesgos de negar todo sufrimiento. A veces la exaltación de la razón puede llevar a una visión fría que subestima la dimensión emocional. Spinoza no sugiere ignorar el dolor, sino comprenderlo en su contexto. El sufrimiento existe y es crucial atenderlo. La clave está en no instrumentalizarlo en beneficio de estructuras de poder o en resignar al individuo a una vida de penas justificadas por un sacrificio ancestral. El equilibrio reside en reconocer el dolor real, aliviarlo con acciones concretas y aprender de él sin enlodar la libertad de pensamiento con culpas impuestas. Quizá te preguntes, ¿cómo aplicar estos principios en la práctica de la fe si tú eres creyente y encuentras valor en la narrativa de la pasión? Podrías reorientar tu interpretación. En lugar de ver el sufrimiento como un precio que debes pagar o un modelo que debes imitar ciegamente, verlo como un símbolo de empatía con quienes padecen. Así, al mencionar el dolor de Jesús, no lo presentas como una exigencia de sufrimiento personal, sino como un llamado a aliviar el sufrimiento del prójimo. Esa reinterpretación desmonta la dinámica de culpa y dependencia, conservando la motivación de la compasión.
Y si reflexionas desde fuera de cualquier fe organizada, la historia del dolor de Jesús puede servir de ejemplo para estudiar cómo las narrativas colectivas influyen en la psique social. ¿Qué similitudes encuentras con otras historias de sacrificio en distintas culturas? ¿Cómo se comparan los mecanismos de control religioso con narrativas seculares que exigen sacrificios por la patria, la economía o la ideología? Spinoza nos impulsaría a trazar paralelos y a entender que el patrón de usar el dolor como herramienta de cohesión y sometimiento no es exclusivo de una tradición, sino un fenómeno humano más amplio. Al contemplar la historia de la pasión con una mirada historiográfica y filosófica, es posible identificar momentos clave. Manuscritos antiguos, variaciones en los evangelios, influencias de corrientes filosóficas helenísticas, evolución de la liturgia y del arte sacro. Cada etapa puede haber enfatizado distintos elementos del dolor, a veces más la dimensión física, otras la dimensión espiritual, otras la dimensión de traición o abandono. ¿Qué intereses subyacentes explican esos énfasis? Spinoza enseñaría a relacionarlo con la necesidad de legitimar a líderes emergentes, de consolidar comunidades marginadas o de adaptar la fe a contextos políticos cambiantes. Quizá surja la pregunta: ¿es irresponsable difundir estas ideas en comunidades de fe? ¿No se corre el riesgo de generar confusión o resentimiento? La respuesta spinozana es contundente. El ejercicio de la razón no es un acto destructivo, sino constructivo. Al exponer las dinámicas de poder y emocionales ligadas a la narrativa del dolor, no buscas anular la fe, sino robustecerla desde la libertad de pensamiento. Una comunidad consciente de sus mecanismos internos puede elegir prácticas que fomenten la solidaridad genuina en lugar de la obediencia automática. En tu vida cotidiana, esto puede manifestarse en pequeñas decisiones. Rechazar discursos que giran en torno a la culpa como camino obligatorio al crecimiento o a la salvación. Promover conversaciones donde el sufrimiento se comparte como experiencia humana sin exotizarlo. Apoyar iniciativas que alivien dolores reales, en salud, en pobreza, en injusticia, sin solicitar a cambio una respuesta de fe acrítica. Spinoza subrayaría que el bien común surge cuando las voluntades se unen con claridad y razón, no con coerción emocional. Quizás sientas que ciertos pasajes de la literatura sagrada revelan verdades profundas sobre la condición humana. Esa apreciación puede mantenerse, pero desde una perspectiva simbólica, literaria y filosófica, no como mandato literal para el sufrimiento. ¿Cómo distinguir entre interpretar una historia como una enseñanza y asumirla como una obligación impuesta? La clave radica en el diálogo interior. Preguntarte siempre: ¿qué sentido me aporta esto en mi vida y en la vida de los demás? ¿Y quién se beneficia si cumplo esta enseñanza o si la convierto en una norma rígida? Así aplicas la libertad crítica que Spinoza tanto valoraba. Cuando compartas estas reflexiones con tu entorno, es importante hacerlo con tacto. Plantea preguntas más que afirmaciones. Invita a explorar en grupo sin juicio previo. Por ejemplo, ¿hemos pensado en cómo la narrativa del sacrificio puede influir en nuestra percepción de la solidaridad? ¿Podríamos enfocarnos en aliviar sufrimientos reales sin perpetuar la idea de que hay que pagar con dolor? Abrir ese espacio de diálogo puede transformar la forma de vivir la fe o de entender la comunidad, sin romper con el sentido profundo de apoyo mutuo. En los medios actuales, observa cómo se recurre a imágenes de personas que sufren para despertar compasión o indignación, a veces con fines comerciales, políticos o ideológicos. Esa explotación del dolor contemporáneo sigue el mismo patrón básico: generar una emoción intensa que impulse una acción deseada por quien presenta la imagen.
El relato del dolor de Jesús fue el precedente histórico que perfeccionó esta técnica simbólica. Conscientes de eso, podemos elegir responder a la emoción con investigación, con verificación de contextos y con acciones concretas que no dependan de sensacionalismo. Spinoza nos instaría a examinar las fuentes, a buscar datos y a actuar con base en razones sólidas para no dejarnos arrastrar por la emoción manipulada. También es relevante considerar el papel de la educación formal e informal. ¿Hasta qué punto en la enseñanza de la historia se aborda críticamente la construcción de narrativas religiosas? Se enseña cómo las interpretaciones han evolucionado y cómo ciertas élites han usado símbolos de sufrimiento para fortalecer su posición. Incluir análisis histórico y filosófico en currículos o en grupos de estudio puede empoderar a las personas para distinguir entre la dimensión simbólica y posibles usos de control. Esta educación formativa es un legado que Spinoza hubiera promovido: liberar la mente de ataduras que no resisten la indagación racional. Quizá te plantees, ¿tiene esto alguna repercusión práctica en el día a día de mi fe o de mi visión del mundo? La repercusión es profunda. Cuando reconoces que el sufrimiento de una figura sagrada se ha convertido en instrumento de control, puedes redirigir tu energía hacia prácticas que realmente beneficien a los demás sin generar dinámicas de culpa o dependencia. Esto se traduce en acciones concretas, voluntariados basados en respeto y dignidad, políticas comunitarias que busquen justicia social sin apelar a la necesidad de sacrificios extremos, diálogos intergeneracionales que valoren la autonomía intelectual. Cada gesto desvinculado de la narrativa de sufrimiento impuesto contribuye a una cultura de bienestar genuino. Aun si no formas parte de una tradición religiosa, entender esta dinámica te permite analizar críticamente otras narrativas de sacrificio. ¿Qué piden los sistemas políticos, económicos o ideológicos a cambio de promesas de progreso o estabilidad? ¿Exigen sacrificios desproporcionados de ciertos grupos en beneficio de élites? La historia del dolor de Jesús, revisada desde Spinoza, funciona como espejo para detectar estos patrones. La lógica de pago con sufrimiento se repite en distintos ámbitos. Al identificarla, puedes resistir imponer o aceptar sacrificios injustos, impulsando un modelo de sociedad basado en razones compartidas y en la búsqueda de la alegría colectiva. Quizás sientas que cuestionar narrativas tan arraigadas puede fracturar tu identidad o la de tu comunidad. Sin embargo, la transformación de creencias no equivale a una pérdida total de sentido, sino a una reinvención más fuerte y consciente. Al revisar el simbolismo del dolor, no destruyes el sentido de comunidad, lo renuevas sobre bases de libertad y colaboración genuina. Spinoza nos alentaría a ver esto como un paso hacia una vida más auténtica, donde la fe, si existe, se nutre de la razón y no de la coacción silenciosa. Al llegar a esta reflexión, te invito nuevamente. Comparte este análisis con alguien que valore cuestionar lo convencional. Pregúntales, ¿cómo interpretas tú el sufrimiento de Jesús? ¿Crees que se ha usado más para unir o para controlar? ¿Qué prácticas podríamos cambiar para que la compasión sea genuina, sin narrativas de culpa impuesta? Abrir ese diálogo puede ser el inicio de un despertar colectivo, donde la comunidad construya una espiritualidad o una ética práctica basada en la comprensión clara y en la solidaridad real. Para cerrar, reflexiona. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la veneración acrítica del sacrificio y abrazar un enfoque que integre tu compasión con tu capacidad racional? Esa transformación no solo te libera individualmente, sino que libera a tu entorno de dinámicas de poder encubiertas. Spinoza soñó con una sociedad donde las personas vivan según la razón y se unan en búsqueda de la alegría y la justicia sin depender de mitos manipuladores. Al cuestionar el dolor de Jesús, asumimos la responsabilidad de construir un mundo más consciente, donde el sufrimiento real se atienda con acciones
acciones concretas y la solidaridad nazca de la libertad, no de la culpa. Si esta reflexión te resonó, déjame saber en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es ahí. Saber que cruzamos fronteras y usos horarios para cuestionar juntos es un testimonio de que la libertad de pensamiento no entiende de límites geográficos. No olvides compartir este video con un amigo inquieto. Compartiendo estas ideas, multiplicamos la posibilidad de que más mentes se liberen de cadenas invisibles. Gracias por embarcarte en esta exploración profunda. Continúa cuestionando, continúa dialogando. Hasta la próxima conversación, donde seguiremos desentrañando las capas ocultas de las narrativas que moldean nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí con la inquietud de profundizar en la historia y desentrañar los recovecos más sutiles y complejos, te invito a un recorrido intenso y prolongado que desarmará percepciones automáticas y te conducirá a formular preguntas que quizá jamás habías considerado sobre el dolor atribuido a Jesús y su uso como mecanismo de poder. Si estás viendo este video en tu celular, haz eipar una sola vez, porque esa pequeña acción colabora a que este contenido llegue a más mentes inquietas dispuestas a cuestionar lo establecido. Antes de sumergirnos en el núcleo de esta exploración, quisiera saber desde qué país nos ves y qué hora es en tu lugar de origen. Compartir tu ubicación y momento temporal en los comentarios nos conecta más allá de fronteras y usos horarios, recordándonos que la búsqueda de comprensión supera distancias. Te propongo compartir este video con un amigo o amiga que valore el cuestionamiento genuino, para que juntos se inicie un diálogo auténtico sobre la realidad que se oculta tras narrativas sagradas. Lo que sigue no es una simple explicación ligera, sino una invitación a adentrarse en capas históricas, filosóficas y psicológicas que requieren atención y voluntad de revisar convicciones. Imagina la escena original. Un grupo de primeros creyentes que narran el relato de un hombre que sufrió tortura y muerte en circunstancias violentas. Aquella historia, transmitida en tiempos antiguos, partió de testimonios orales, quizá filtrados por emociones intensas y memorias parciales. ¿Qué tanto de esa experiencia original se preservó sin alteraciones? ¿Y qué tanto fue moldeado por las necesidades de comunidades que buscaban cohesión y arraigo? Al aplicar el método crítico que Spinoza defendía, ver los textos sagrados como documentos humanos influidos por contextos políticos y sociales, emergen interrogantes sobre quiénes recopilaron las narraciones, por qué se eligieron ciertos detalles dramáticos y cómo se acentuaron para provocar respuestas emocionales específicas. Esa mirada históricamente informada abre un abismo entre la vivencia genuina de un acontecimiento doloroso y la forma en que ese dolor pasó a convertirse en un símbolo central con propósitos definidos. Reflexiona. ¿Qué sientes cuando escuchas la narración del sufrimiento extremo? ¿Te conmueves espontáneamente sin cuestionar el origen de ese relato? O quizá notas un leve malestar al pensar que esa emoción intensa podría estar siendo movilizada con finalidades que trascienden la empatía pura. La empatía es valiosa, pero ¿cómo distinguir la compasión genuina por quien sufre de la reacción emocional inducida que refuerza dinámicas de dependencia y obediencia? Spinoza argumentaría que las pasiones, si no se orientan por la razón, pueden encadenar la voluntad humana a estructuras de poder que se ocultan tras la apariencia de lo sagrado. Cuando sentimos dolor ajeno de manera visceral, surge una energía que puede canalizarse hacia la solidaridad auténtica o hacia la sumisión acrítica a un mandato implícito. Debes responder con penitencia, con sacrificio personal, con entrega total a una autoridad que promete redención. Ese mandato implícito se alimenta de la deuda simbólica que se insinúa en el relato. Él padeció por ti. Tú, en consecuencia, debes corresponder con actos de devoción, con sacrificios propios o con aceptación de una jerarquía que asegura tu acceso a la gracia.
¿Cuántas generaciones repitieron este ciclo sin preguntarse si existen otras formas de vincularse con la compasión y la justicia? La historia muestra que el simbolismo del dolor sirvió para consolidar la autoridad eclesiástica, pues al presentarse como intérpretes exclusivos de la voluntad divina, los líderes religiosos ganaron poder para guiar conductas, regular comportamientos y sostener el orden social. Spinoza vio en esa dinámica una alianza tácita entre religión organizada y poder político. La fe callada y obediente reforzaba la estructura del Estado y sus élites. Al considerar rituales actuales que evocan el sufrimiento de Jesús, procesiones, representaciones dramáticas de la crucifixión, dramatizaciones de la pasión, podemos preguntarnos, ¿qué intenciones subyacen detrás de la evocación emotiva? ¿Hasta qué punto buscamos revivir una experiencia purificadora? ¿Y hasta qué punto reproducimos un guión que refuerza la identidad colectiva en base a la veneración del sacrificio? La teatralidad de esas prácticas toca fibras profundas, lágrimas, afecto compartido, sentido de pertenencia. Pero Spinoza nos recordaría que la unión de la comunidad mediante la emoción intensa puede nublar el juicio racional. El lazo emotivo ofrece cohesión, sí, pero también suprime cuestionamientos que amenacen la hegemonía de la interpretación oficial. Quizá en tu entorno has visto como un sermón que detalla con crudeza la flagelación, la corona de espinas y el abandono de los discípulos busca estremecer y despertar arrepentimiento. ¿Qué ocurre cuando esa conmoción dirige la vida de las personas hacia el temor y la culpa en lugar de la alegría activa y la búsqueda de la virtud por sí misma? Spinoza defendía que la virtud no debe basarse en el miedo, sino en el conocimiento claro de las causas que nos conducen a actuar de modo ético. Cuando la culpa se convierte en motor principal, la libertad se ve coartada. Se le impone al individuo una deuda moral difícil de saldar sin la intermediación de una autoridad. Ese sentimiento de deuda moral, cuando se arraiga en la conciencia, puede inducir actos extremos, penitencias rigurosas, aceptación de sacrificios dolorosos como prueba de fe, o incluso la justificación de privaciones personales en nombre de un bien mayor supuestamente garantizado por la obediencia. Sin embargo, la compasión auténtica no exige autoimposición de sufrimiento, exige comprender la raíz de las circunstancias que provocan dolor en otros y actuar para aliviarlas. Spinoza exhortaría a que la solidaridad nazca del reconocimiento de nuestra interdependencia y del deseo racional de promover el bienestar, no del imperativo de pagar con dolor por un sacramento antiguo. Al examinar las narrativas que enfatizan la redención a través del sacrificio, surge la pregunta de quién se beneficia realmente de esa narrativa. Si quienes promueven la veneración del dolor garantizan su relevancia continuada al presentarse como indispensables para la mediación de la gracia, ¿no están consolidando un poder sutil que persiste en la sombra? Cada vez que se apela al sufrimiento de un Salvador para inspirar lealtad, se fortalece un vínculo de dependencia. La comunidad reconoce una deuda por el sacrificio y se vuelve proclive a aceptar las directrices de quienes proclaman poder canalizar esa redención. Spinoza diría que ejercer el pensamiento libre implica desentrañar esa red de intereses y verificar si la narrativa sirve al bien común o a la mantención de estructuras ajenas a la razón. En este punto, te pregunto, ¿cómo ha influido en tu propia percepción el relato del sacrificio? Tal vez experimentaste consuelo al sentir que tu sufrimiento personal cobraba sentido dentro de un gran marco de redención. También es posible que hayas sentido presión al percibir que debías ajustarte a normas de conducta basadas en la idea de que el dolor sería tu ofrenda. Reconocer esa dualidad interna es crucial. No se trata de demonizar la experiencia de fe o la compasión, sino de distinguir cuándo la narración del sacrificio nutre un propósito de servicio genuino y cuándo se convierte en una trampa que perpetúa dependencias. Cuando aplicas una mirada crítica spinozana,
Te cuestionas si la interpretación tradicional del dolor como medio obligatorio de salvación debe permanecer incuestionada o si conviene reinterpretarla. Puedes conservar la valoración simbólica del sacrificio como ejemplo de empatía hacia quienes sufren, transformando la referencia al dolor en un llamado a aliviar el sufrimiento actual de personas concretas, sin imponer la idea de que el propio padecimiento sea condición necesaria para la redención. Esa reinterpretación libera a la narrativa de su carga coercitiva y la orienta hacia la acción compasiva sin sumisión. Pensar en ello puede generar resistencias. Cuestionar nociones tan arraigadas puede suscitar temor a perder identidad o a fracturar vínculos comunitarios. Sin embargo, la libertad de pensamiento no destruye los lazos de solidaridad, sino que los fortalece cuando se basan en la comprensión racional y en la autonomía de cada individuo. Spinoza defendía que una comunidad consciente de sus motivaciones internas puede elegir prácticas que promuevan la cooperación genuina en lugar de la obediencia automática alimentada por la culpa. Esa transformación, aunque desafiante, abre la posibilidad de un vínculo más auténtico y maduro entre sus miembros. Al analizar las repercusiones sociales y políticas del relato del dolor, conviene señalar cómo esa narrativa históricamente se empleó para justificar estructuras de poder y convertir la devoción en instrumento de control. Si recordamos episodios donde la religión se alió con la autoridad civil para legitimar decisiones políticas o sociales, apreciamos la solidez de la advertencia spinozana. La fe organizada puede respaldar a gobernantes o élites bajo la premisa de que rechazar a la institución es rechazar la voluntad divina. Esa premisa funcionó durante siglos para consolidar imperios y reyes. En el mundo contemporáneo, aunque la forma cambie, la lógica persiste. Se apela a símbolos religiosos para influir en elecciones, para movilizar masas o para justificar políticas bajo la apariencia de mandato moral supremo. Es importante preguntarse, ¿hemos identificado en nuestro entorno manifestaciones nuevas de esa alianza entre símbolos de sufrimiento y poder político? Se emplea el lenguaje del sacrificio colectivo para conducir economías, para alentar comportamientos de esfuerzo que benefician a unos pocos. Analizar estas dinámicas con detenimiento, con el ánimo de Spinoza, implica reconocer paralelismos entre narrativas religiosas antiguas y discursos seculares modernos. El culto al sacrificio en nombre del progreso, la promesa de bienestar futuro a cambio de renuncias presentes. Esa reflexión crítica nos habilita para decidir si aceptamos o rechazamos dichas narrativas y para proponer alternativas centradas en el bienestar real y la justicia. Existe la posibilidad de canalizar la dimensión positiva del sacrificio cuando se lo entiende como renuncia voluntaria en favor del bien común, sin la carga de la culpa impuesta. Cuando un individuo decide ceder recursos personales para ayudar a otros por convicción consciente y no por temor o deuda moral, el sacrificio se vuelve auténtico. Spinoza valoraría este acto como expresión de la cooperación racional. Elige sacrificar tiempo, dinero o energía no porque deba pagar por un pecado ancestral, sino porque comprende que su acto contribuye al bienestar general. Esa distinción es esencial. Libera el gesto de su origen coercitivo y lo convierte en acción ética fundamentada en la razón y el afecto genuino. Sin embargo, debemos tener cuidado de no idealizar la razón pura al extremo de minimizar la dimensión emocional del ser humano. Spinoza no propondría una frialdad total, sino una armonía donde la mente y el corazón se integran. Comprender el sufrimiento humano y sentir compasión, pero sin caer en manipulaciones emocionales que dirijan ciegamente la voluntad. Esa armonía requiere práctica y reflexión constante, cuestionar narrativas, atender a la experiencia real del sufrimiento, pero evitar que la emoción domine sin guía racional. En ese equilibrio hallamos la semilla de una solidaridad sólida y sostenible.
Cuando pienses en tu propia vida y en las comunidades a las que perteneces, observa si surgen discursos que exaltan el sufrimiento como prueba de compromiso o si promueven la emancipación racional de las personas. A veces se alienta a soportar condiciones adversas con la promesa de recompensa futura, ya sea en otro plano o en un tiempo lejano, repitiendo la lógica del sacrificio redentor. Spinoza sugeriría reemplazar esa lógica por una ética de la inmediatez razonada. Mejorar las condiciones actuales mediante acciones efectivas sin apelar al sacrificio innecesario de quienes carecen de poder. Esa ética práctica prioriza la justicia presente y el alivio del dolor ahora, en lugar de prometer bendiciones distantes a cambio de sufrimientos presentes. Al profundizar en la reflexión personal, vale preguntarse, ¿de qué manera he aceptado o cuestionado narrativas que glorifican el dolor? ¿He sentido culpa por desear aliviar mi sufrimiento o por aspirar a comodidad y bienestar? Muchas tradiciones presentan la renuncia al placer y la aceptación del dolor como virtudes supremas. Pero Spinoza recordaría que el bienestar y la alegría son metas válidas y éticas cuando se entienden como expresiones del conocimiento claro de la naturaleza humana y de la búsqueda de cooperación. Desplazar la mirada de la exaltación del dolor hacia la valoración de la alegría activa no implica egoísmo, sino reconocimiento de que una vida plena capacita para ayudar más eficazmente a otros. En esta exploración es posible que surjan tensiones internas. La educación, la familia o la tradición cultural pueden haberte inculcado desde la infancia la idea de que el sacrificio personal es la máxima demostración de fe o compromiso. Deshacer esos patrones mentales requiere coraje y constancia. Spinoza invitaba a cultivar la valentía intelectual, a atreverse a desafiar lo heredado cuando la razón sugiere otra vía. Esa valentía no equivale a rechazar todo legado cultural, sino a reevaluarlo críticamente y conservar lo que contribuye al bienestar colectivo y a la libertad individual, desechando lo que perpetúa dolor inútil o dependencia acrítica. Al reflexionar sobre la dimensión psicológica, conviene reconocer cómo el sufrimiento puede arraigarse en la identidad. Soy alguien que sufre. Mi valor radica en soportar penurias. Esa concepción puede derivar en ciclos de autoexigencia y negación de límites. Cambiar esa narrativa implica reconfigurar la autoimagen. Valorarse no por la capacidad de soportar dolor, sino por la capacidad de actuar con sabiduría, cuidar de sí mismo y de los demás. Spinoza situaría la autoestima en el reconocimiento de las propias potencialidades y en la práctica de la virtud, entendida como capacidad de obrar en consonancia con la razón y la cooperación social, no como aguante incondicional de sufrimientos. Cuando pienses en comunidades de fe que valoran la humildad a través del dolor, pregúntate, ¿cómo podría transformarse esa humildad en apertura sincera al diálogo, en servicio desinteresado y en construcción de justicia social? En lugar de enaltecer la renuncia al bienestar propio, podríamos fomentar la empatía activa, prestar atención a los que sufren, intervenir para mejorar realidades y crear espacios de diálogo donde las voces de los más vulnerables se escuchen sin imponerles cargas adicionales. Esa forma de humildad es consciente y generativa, no resignada y victimista. La reinterpretación del simbolismo del dolor, como llamado a la acción compasiva, se extiende también a las expresiones artísticas y culturales. En lugar de reproducir imágenes exclusivamente centradas en la agonía y la muerte, podemos crear narrativas que destaquen la resiliencia, la transformación y la solidaridad práctica. Spinoza promovería el arte que inspire claridad mental y afecto reflexivo, evitando la exaltación morbosa del sufrimiento.
Al elegir representaciones que muestren la ayuda concreta a quienes atraviesan dolor, se contribuye a un imaginario colectivo orientado a la cooperación y a la justicia. En el ámbito educativo, tanto formal como informal, surge la oportunidad de incorporar análisis críticos sobre cómo las narrativas históricas de sacrificio se construyeron y se han utilizado para moldear comportamientos. Enseñar a las personas a cuestionar las fuentes, a examinar contextos políticos y sociales, a detectar intereses ocultos, es dotarlas de herramientas para discernir cuándo la apelación al dolor es instrumento de manipulación y cuándo es llamado legítimo a la solidaridad. Esa educación forma ciudadanos capaces de participar en la vida pública con autonomía y responsabilidad. Reflexionar sobre la dimensión comunitaria implica reconocer que la fe o la ética compartida no necesitan erigirse sobre la exaltación del sufrimiento, sino sobre la aspiración común a aliviar dolores reales y a construir condiciones de vida dignas. Spinoza propondría que la base de la comunidad sea el entendimiento mutuo y la cooperación racional. Pactos sociales que busquen promover la alegría y la libertad de todos, sin apelar a culpas ancestrales ni a sacrificios obligatorios. De esa manera se sustituye la narrativa de deuda moral por la narrativa de corresponsabilidad y de acción proactiva. En este proceso es posible que surjan resistencias tanto internas como externas. Aquellas voces que temen que cuestionar el simbolismo del dolor signifique renunciar a la tradición o a la identidad comunitaria. Frente a ello, conviene recordar que las tradiciones pueden renovarse sin perder su fuerza espiritual o cultural. El objetivo no es erradicar rituales o símbolos, sino resignificarlos de modo que no perpetúen dependencias emocionales perjudiciales. Spinoza valoraría la evolución consciente de las prácticas en consonancia con la razón y la dignidad humana. A nivel personal, podrías emprender un camino de reflexión continua. Examinar tus reacciones emocionales ante historias de sacrificio, reconocer cuando tu voluntad se inclina por la obediencia impulsada por la culpa y cuestionar si existe otra manera de vincular tus acciones con tus valores sin recurrir al autoimpuesto dolor. Ese ejercicio introspectivo puede combinar lecturas filosóficas, diálogo con personas de distintas perspectivas y prácticas de ayuda concreta a quienes sufren, evaluando cada paso según sus efectos reales en el bienestar colectivo. Cuando compartas tus hallazgos o preguntas con otros, hazlo de forma respetuosa y abierta. Plantea interrogantes que inviten a la exploración conjunta, como ¿cómo podemos expresar nuestra empatía sin reproducir narrativas que impongan sacrificio innecesario? O ¿qué prácticas de servicio nos liberan del peso de la culpa colectiva para enfocarnos en acciones transformadoras ahora mismo? Estos cuestionamientos facilitan el surgimiento de espacios de diálogo donde la comunidad decide conscientemente sus caminos de solidaridad. Observa también el uso actual de imágenes de sufrimiento en medios y redes sociales. Con frecuencia, la tragedia ajena se expone con la promesa de conciencia o sensibilización, pero a veces se emplea para generar repercusión o para influir en opiniones. ¿Cómo responder de modo crítico a esos llamados emocionales? Spinoza recomendaría verificar el contexto, considerar las causas profundas de las crisis y decidir apoyar con acciones concretas y efectivas, en lugar de quedar atrapado en la conmoción momentánea sin consecuencias reales. Esa actitud racional y compasiva maximiza el impacto positivo. En tu entorno laboral o social, examina si se idealizan historias de sacrificio extremo en nombre del éxito o de una causa. A menudo se ensalza a quienes soportan adversidades como ejemplo a imitar, ocultando las condiciones estructurales
que generan esos sufrimientos. Adoptar la perspectiva crítica spinozana implica cuestionar cómo se valora la sobrecarga de trabajo, la renuncia personal o la explotación en nombre de metas superiores. Es posible promover ambientes donde se busque el equilibrio, la colaboración y el cuidado mutuo, sin imitar la lógica del sacrificio innecesario. Al indagar en relatos culturales distintos al cristiano, quizás identifiques patrones semejantes. Sacrificios en nombre de deidades o ideales se repiten en varias tradiciones. Esa comparación te ayuda a ver que la exaltación del dolor como vía de salvación o de logro colectivo no es un rasgo exclusivo de una fe, sino fenómeno humano universal. Comprender esa universalidad permite desactivar la narrativa coercitiva al reconocerla como constructo común que puede revisarse críticamente. Spinoza valoraría ese enfoque comparativo como medio para superponer la razón a la mera aceptación de lo heredado. En última instancia, la transformación que proponemos no es un desarraigo total, sino una resignificación. Reapropiarse del simbolismo del sacrificio para orientar la compasión hacia acciones concretas y transformadoras en el presente, liberándose de la culpa impuesta y de la dependencia acrítica de mediadores. Esa resignificación se apoya en el conocimiento histórico y filosófico, en la comprensión psicológica de las pasiones y en la voluntad de actuar con justicia. Spinoza celebraría este proceso como expresión de la libertad auténtica, el ser humano que comprende sus realidades y elige conscientemente sus acciones para promover la alegría y el bienestar común. Al llegar al final de esta exploración, te invito nuevamente a compartir este video con alguien que aprecie la profundidad del análisis. Pregúntale, ¿qué opinas de reinterpretar el sufrimiento de figuras sagradas como llamado a aliviar dolores reales sin perpetuar culpas impuestas? Y pregunta también desde dónde nos mira y qué hora es en su lugar. Ese gesto fortalece la sensación de comunidad global que se cuestiona unida. La comprensión crítica del simbolismo del dolor no es un fin en sí mismo, sino el puente hacia una ética práctica que busca alivio inmediato y justicia duradera. Gracias por acompañar este viaje extenso y profundo. Continúa cuestionando, continúa dialogando y mantén viva la voluntad de Spinoza, la libertad de pensamiento como camino hacia una vida de alegría activa y cooperación auténtica. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos desenmarañando narrativas y construyendo juntos una comprensión más lúcida de las fuerzas que moldean nuestras creencias y acciones. Imagínate despertando en la madrugada, con la mente inquieta, sin poder conciliar el sueño, preguntándote por enésima vez, ¿qué hay detrás de esa narrativa que tantas generaciones han recitado sobre el sufrimiento de Jesús? Si estás mirando esto en tu celular, haz hyper una sola vez para que este contenido pueda llegar más lejos. Cada hyper impulsa la reflexión de alguien más. Antes de profundizar, ¿desde qué país nos observas y qué hora es en tu lugar? Compartirlo en los comentarios crea una conexión global de quienes se atreven a cuestionar lo que se da por sentado. Invita a un amigo a acompañarte en esta exploración, porque lo que sigue no es mero entretenimiento, sino una inmersión prolongada en la historia, la filosofía y la psicología de un símbolo que ha moldeado sociedades enteras. Esta es una invitación a sumergirte en capas profundas de significado y a plantear preguntas incómodas. ¿Por qué se exaltó tanto el dolor de una figura ancestral? ¿Cómo llegó a servir no solo como fuente de consuelo, sino como instrumento de control? ¿Qué podemos aprender hoy al revisitar esa narración con la mente libre de presunciones? Piensa en la vida de aquellos primeros oyentes, transmitiendo relatos alrededor de hogueras o en recintos humildes, donde la historia de un hombre torturado resonaba con fuerza en un contexto de injusticias y opresiones. Esa narración original, alimentada por testimonios frágiles y memorias emotivas, pasó por incontables reelaboraciones en siglos posteriores. Cada traducción, cada reinterpretación litúrgica, cada representación artística añadió matices que intensificaron la emoción.
¿Te has detenido a considerar cuántas generaciones sintieron un estremecimiento colectivo ante esas imágenes de flagelación y corona de espinas? ¿Y cuántas veces esa conmoción sirvió para consolidar estructuras eclesiásticas y políticas que se beneficiaban del fervor devoto? Spinoza nos enseñó a mirar la Biblia como producto humano, compendio de textos escritos, editados y compilados con intereses definidos. Al aplicar ese método crítico al dolor atribuido a Jesús, emergen interrogantes sobre la autoría de pasajes dramáticos, las motivaciones de quienes los cuidaron y la manera en que moldearon el imaginario colectivo. Cuando sientas esa llamada interior a compadecerte intensamente, pregúntate, ¿es pura empatía o es eco de una tradición que condiciona tu respuesta emocional? La empatía genuina brota del reconocimiento del sufrimiento concreto de un ser humano. La empatía inducida es aquella que surge de un guión cargado de simbolismo que instaura una deuda moral. Él padeció por ti. Tú debes responder con devoción incuestionable. Esa deuda simbólica, tejida en la narración de la pasión, alimenta una dinámica de poder. Al conferir autoridad moral a quienes interpretan la voluntad divina, se crea una relación de dependencia. ¿Has sentido alguna vez esa presión silenciosa de corresponder con sacrificios personales para honrar un sacrificio ancestral? Puede manifestarse en rituales, en penitencias o en la aceptación de normas que supuestamente garantizan la gracia. Reconocer esa presión es el primer paso para liberarte de imposiciones invisibles. A lo largo de la historia, el relato del dolor sirvió para unir comunidades bajo un propósito compartido, pero también para silenciar disidencias. Cuando una narración sagrada plantea que el sufrimiento es inevitable o necesario, ¿qué sucede con quienes cuestionan la legitimidad de autoridades o la justicia de ciertas normas? La idea de que quien rechaza este dogma rechaza la redención genera un obstáculo poderoso para el pensamiento libre. Spinoza advirtió que la fe organizada con frecuencia se alía con el poder político, consolidando el statu quo. En el mundo actual, aunque las expresiones cambien, esa alianza persiste. Se utilizan símbolos religiosos para legitimar agendas o para movilizar emociones en campañas políticas. ¿Te has percatado de cómo ciertos líderes evaden debates racionales apelando a símbolos de sacrificio y sufrimiento colectivo? Esa apelación apela a pasiones profundas y nubla el discernimiento crítico. ¿Por qué tendemos a glorificar el sacrificio extremo como prueba de compromiso o de amor supremo? Quizá porque, al interiorizar esa narrativa, la renuncia a la comodidad personal se percibe como señal de autenticidad. Pero, ¿es auténtico sacrificar el bienestar propio como valor en sí mismo o es una trampa que perpetúa dinámicas de poder? Spinoza propondría evaluar cada sacrificio desde la razón. ¿Qué fines concretos persigue? Si el sacrificio ayuda a aliviar un sufrimiento real y tangible, puede tener sentido. Si obedece a una deuda simbólica que perpetúa culpabilidad, conviene replantearlo. En la práctica, esto significa distinguir entre renuncias que benefician al prójimo sin generar dependencias y sacrificios impuestos que refuerzan jerarquías. Si alguna vez has participado en ceremonias donde la representación del dolor de Jesús buscaba estremecer hasta el llanto, valdría la pena preguntarte, ¿esa conmoción llevó a acciones concretas de ayuda a los necesitados o se quedó en una emotividad pasajera que reforzó tu alineación con una autoridad? La teatralidad del ritual moviliza pasiones, pero Spinoza advierte que sin guía racional, las pasiones pueden encadenar la voluntad. Para transformar esa emoción en actos constructivos, es necesario pasar por un filtro crítico. Identificar el origen de lo que sientes, discernir si esa energía se canaliza hacia solidaridad real o hacia reafirmar tu posición en una estructura de poder. Esa reflexión profunda exige coraje, reconocer que lo que te conmovió puede haber servido a fines distintos a los que imaginaste.
En el presente, las redes sociales reproducen constantemente imágenes de sufrimiento y sacrificio, a veces enmarcadas en referencias religiosas, otras en contextos seculares. Observa cómo se exponen tragedias ajenas para generar conmoción masiva, tragedias de guerra, catástrofes naturales, crisis sociales. ¿Cuál es la finalidad real detrás de esa exposición? ¿Concienciar y movilizar ayuda efectiva o generar tráfico, likes y adhesión superficial a causas que luego no reciben apoyo concreto? El patrón es similar. El dolor ajeno se convierte en espectáculo y la audiencia satisface su empatía momentánea sin comprometerse en acciones duraderas. La narrativa de sacrificio ancestral sirvió como modelo para este fenómeno. La emoción intensa capta la atención, pero solo el discernimiento racional y el compromiso sostenido generan cambios reales. A nivel educativo, incorporar la crítica histórica del simbolismo del dolor puede empoderar a estudiantes y comunidades para cuestionar narrativas recibidas. Imagina un programa de estudio donde, sin rechazar el valor cultural de textos antiguos, se analicen sus orígenes, sus revisiones y las motivaciones de quienes los compilaron. Esa exploración puede extenderse a múltiples tradiciones, comparando cómo en diferentes culturas se exaltó el sacrificio para sostener órdenes sociales. Al entender estos mecanismos, estamos mejor equipados para decidir qué conservar y qué transformar en prácticas colectivas. ¿No sería valioso que los niños aprendieran a cuestionar narrativas en lugar de aceptarlas de forma acrítica? Esa capacidad crítica forma ciudadanos libres, según la visión spinozana. Cuando examinas tu vida personal, te identificas con la idea de que el dolor es un paso obligatorio para la redención o el crecimiento. Muchas veces hemos interiorizado la creencia de que el sufrimiento prueba nuestra valía o nos hace más fuertes, pero quizá puedas replantearlo. El aprendizaje puede surgir también a través de la reflexión consciente y la toma de decisiones informadas, sin necesidad de experimentar dolor innecesario. Spinoza promovería la búsqueda de la alegría activa y el conocimiento claro, en lugar de adherir al mito de que sin dolor no hay virtud. Esa reorientación interna libera la voluntad. Te impulsa a actuar para prevenir sufrimientos evitables y a enfrentar los inevitables con comprensión y apoyo mutuo, no con resignación impuesta. En tu entorno, observa las historias que celebran a quienes soportan adversidades en nombre de causas nobles. A menudo no se cuestiona si esas adversidades fueron infligidas por estructuras injustas. ¿Cuántos sacrificios se han normalizado como prueba de lealtad a ideas políticas, económicas o sociales? Spinoza invitaría a desenmascarar esos relatos, analizar quién se beneficia de normalizar el sufrimiento de ciertos grupos en beneficio de otros. Esta mirada crítica se traduce en acciones. En lugar de glorificar el sacrificio de los más vulnerables, podríamos abogar por cambiar las condiciones que generan esas adversidades. Así reemplazamos la narrativa del sacrificio por la narrativa de la justicia preventiva. Piensa en las comunidades de fe o en grupos sociales que veneran la idea de sacrificarse sin cuestionar. Si planteas preguntas como ¿qué implica renunciar a mi bienestar en este contexto? ¿A quién beneficia realmente mi sacrificio? Puedes abrir espacios de diálogo donde se replantee la dinámica dominante. Este tipo de conversaciones requieren tacto y empatía. En lugar de acusar, invitas a reflexionar juntos sobre la finalidad de ciertas prácticas. Spinoza enfatizaría la importancia de dialogar sin imponer, usando la razón para exponer motivaciones y consecuencias. Esa forma de diálogo puede transformar creencias colectivas sin ruptura abrupta, sino mediante una evolución consciente. La dimensión comunitaria de la reinterpretación es clave. No se trata de que cada individuo reniegue de la tradición en solitario, sino de que el grupo,
considere colectivamente cómo resignificar símbolos de sacrificio. Podrían, por ejemplo, adaptar rituales para enfocarse en historias de resiliencia y cooperación, en lugar de revivir exclusivamente imágenes de dolor. Esa transición puede retener el valor cultural y emocional de la tradición, pero reorientarla hacia prácticas que promuevan solidaridad real y justicia social. Spinoza vería en este proceso una forma de libertad compartida. La comunidad decide conscientemente su camino en lugar de perpetuar dinámicas impuestas por interpretaciones antiguas sin cuestionamiento. Explorando más, observa cómo en la sociedad contemporánea se repiten patrones. Se pide a trabajadores que sacrifiquen calidad de vida por beneficios futuros inciertos. Se glorifica la idea de que el éxito requiere renuncias extremas. Esa narrativa laboral y económica bebe de la lógica arcaica del sacrificio redentor, promesas de recompensa hipotética a cambio de sufrimiento presente. Al aplicar la crítica spinozana, podrías cuestionar contratos laborales que explotan sin ofrecer seguridad, o culturas corporativas que valoran el agotamiento como signo de dedicación. En lugar de aceptar el sacrificio como prueba de compromiso, podrías promover modelos que valoren el bienestar integral y la productividad sostenible, reconociendo la dignidad de las personas. En el ámbito político, fíjate en discursos que apelan al dolor histórico de un pueblo para justificar medidas actuales, sin diferenciar entre memoria legítima y movilización emocional para agendas particulares. Se instrumentaliza el sufrimiento colectivo pasado para manipular el presente. Spinoza alentaría a examinar con atención el uso de la memoria histórica. Honrarla no implica explotarla para consolidar poder, sino aprender de ella para evitar repetir injusticias. Esa distinción requiere un análisis crítico y ético. Preservar la memoria como enseñanza, no como argumento de autoridad para imponer decisiones actuales sin debate racional. Al profundizar en tu introspección, tal vez descubras huellas personales de narrativas de sacrificio, exigencias internas que te llevan a excederte por complacer expectativas ajenas, asumiendo culpa si no alcanzas ciertos ideales. Reconocer esos patrones es el primer paso para liberarte de exigencias destructivas. Spinoza sugeriría cultivar una autoestima basada en el reconocimiento de tus capacidades y en la convicción de que tu valor no se mide por la magnitud de sacrificios, sino por la coherencia con tus principios y la calidad de tus acciones hacia otros. Esa transformación interna impacta tu bienestar y tu capacidad de contribuir positivamente al entorno. Cuando compartas estas reflexiones, es vital también prestar oído a quienes se sienten amenazados. Es natural que cuestionar narrativas profundas suscite resistencia. Escucha las preocupaciones con empatía. ¿Qué temen perder si se modifica la interpretación del sacrificio? ¿Temen quedar sin anclaje espiritual o comunitario? A partir de ahí, puedes proponer cómo resignificar símbolos para conservar sentido sin perpetuar dinámicas de culpa. Spinoza insistiría en que la libertad de pensamiento y el respeto mutuo pueden coexistir. Espacios de diálogo sinceros donde cada voz se escuche y se analicen las motivaciones colectivas. En el terreno del arte y la cultura, promueve obras que narren historias de superación sin romantizar el sufrimiento extremo, sino mostrando procesos de apoyo recíproco y transformación colectiva. El arte tiene el poder de modelar imaginarios. Al retratar la compasión activa y la resiliencia sin sacrificar la urgencia de justicia, se contribuye a una cultura que valora la vida y cuestiona mitos coercitivos. Spinoza apreciaría el arte que estimula la reflexión crítica y el afecto racional, evitando la exaltación morbosa del dolor. Las redes sociales y medios podrían adoptar narrativas orientadas a resultados. En lugar de viralizar historias que exponen el dolor sin contexto ni seguimiento, impulsar campañas que acompañen con recursos y acciones concretas. Esa estrategia transforma la conmoción momentánea en compromiso continuo.
Al entender cómo la narrativa del sacrificio moviliza emociones, se puede redirigir ese impulso hacia apoyos duraderos. Recaudaciones de ayuda, voluntariados estructurados, políticas de atención sostenida. Spinoza diría que la razón aplicada a la emoción maximiza el bien común. En la educación, sugiere proyectos donde estudiantes investiguen narrativas de sacrificio en diversas tradiciones y contextos actuales. Cómo se originaron, quién se benefició, cómo podrían reinterpretarse. Este enfoque interdisciplinario, historia, filosofía, sociología, psicología, fomenta pensamiento crítico y empatía informada. Al comprender las dinámicas del dolor simbólico y real, las nuevas generaciones estarán mejor preparadas para construir sociedades basadas en justicia y bienestar verdadero, no en mitos manipuladores. Tal vez surja la pregunta de si esta exploración conduce a un escepticismo generalizado o cinismo. No se trata de desechar todo valor simbólico, sino de discernir cuándo un símbolo enriquece la vida y cuándo la encadena. Spinoza no promovía el rechazo de la dimensión simbólica, sino su uso consciente. Emplear símbolos para inspirar actos éticos basados en la razón y la compasión genuina, y rechazar usos que subordinan la libertad. Esa postura equilibrada evita el cinismo estéril, reconoce la fuerza de lo simbólico y la canaliza hacia fines constructivos. En tu entorno de trabajo, familia o comunidad, podrías liderar pequeños cambios. Proponer reuniones donde se discuta el significado de tradiciones que exaltan el sacrificio, sugiriendo alternativas orientadas a la colaboración y al cuidado mutuo. Esa acción, aunque parezca mínima, refleja la aplicación práctica de la crítica spinozana, transformar creencias y prácticas desde dentro, con respeto y racionalidad. Con el tiempo, esas semillas pueden germinar en transformaciones más amplias, generando comunidades más saludables y libres de dinámicas de culpa impuesta. A nivel personal, continúa cuestionándote. Cada vez que encuentres en ti o en tu entorno la idea de que debes sufrir para merecer algo, detente y analiza qué supuesto subyace. ¿Hay otra vía para alcanzar bienestar y contribuir al bienestar de otros sin recurrir al sufrimiento innecesario? Cultivar esa práctica reflexiva fortalece la autonomía emocional y libera tu energía para acciones efectivas. Spinoza consideraría esta disciplina interior como esencial para la libertad auténtica. Cuando sientas el impulso de compartir esta exploración con otros, hazlo invitando a la reflexión conjunta. Plantea preguntas abiertas y escucha sin juzgar. Por ejemplo, podrías preguntar: ¿cómo reinterpretaríamos el relato del dolor para que inspire solidaridad real en nuestro entorno? ¿O qué prácticas podríamos adoptar en nuestra comunidad para ayudar a quienes sufren sin recurrir a la idea de que el sacrificio propio es un mérito en sí mismo? Ese tipo de interrogantes promueve el diálogo libre y la co-creación de nuevas formas de apoyo mutuo. Es importante reconocer que este proceso de cuestionamiento puede resultar agotador. Desarmar convicciones profundas implica enfrentar incertidumbres y emociones incómodas. Sin embargo, atravesar ese desgaste mental puede conducir a una comprensión más sólida de tu fe, tus valores y tu propósito. Spinoza alentaría a abrazar esa dificultad como paso necesario hacia la claridad y la libertad. Celebrarás el momento en que el cuestionamiento se convierta en convicción reflexiva, más firme y genuina. A medida que esta reflexión se extienda, podrías notar cambios en tu forma de relacionarte con el dolor ajeno. Tal vez desarrolles una empatía más centrada en acciones concretas y en el acompañamiento sostenido, en lugar de la emotividad intensa pero efímera. Esa empatía madura reconoce la complejidad de cada situación y la importancia de intervenciones racionales, diagnósticos adecuados, apoyo emocional informado, recursos estructurados. Transformar la compasión impulsiva en compasión reflexiva aumenta su eficacia y reduce la insatisfacción de quien da y de quien recibe.
En el ámbito social y político, aplicar esta perspectiva crítica implica apoyar políticas que prevengan sufrimientos sistémicos, acceso a salud, educación, condiciones laborales justas, protección ambiental. Reconocer que el sacrificio colectivo no debe ser la norma para generar progreso. En cambio, buscar modelos que distribuyan beneficios y cargas de manera equitativa. Spinoza vería esto como la manifestación de la cooperación racional a gran escala. Sociedades que diseñan sus instituciones para maximizar la alegría colectiva y minimizar el sufrimiento innecesario. Cuando surjan narrativas mediáticas que apelen al sacrificio de la generación, al esfuerzo heroico de pagar un precio alto para alcanzar un futuro mejor, cuestiona: ¿quién define ese precio y quién se beneficia realmente? A menudo, esas historias enmascaran desigualdades y concentran beneficios en pocos. La crítica spinozana invita a desenmascarar discursos que glorifican el sacrificio sin cuestionar las estructuras que imponen ese sacrificio a unos pocos. Esa conciencia es el preludio de una acción política más informada y justa. En comunidades religiosas concretas, podrías proponer reflexiones sobre cómo interpretar el dolor de figuras sagradas, de modo que inspire cuidado y justicia social, no sumisión acrítica. Organizar charlas o talleres de estudio donde se analicen pasajes antiguos con contexto histórico, preguntando: ¿qué motivó la inclusión de ciertas descripciones de sufrimiento? ¿Qué consecuencias tuvieron en la comunidad original y cuáles se replican hoy? Este examen colectivo, guiado por preguntas abiertas y el método crítico, puede transformar prácticas eclesiales hacia un servicio más auténtico. Es probable que algunos rechacen estas indagaciones por considerarlas una amenaza a la tradición. Aquí, el arte del diálogo es esencial. Evitar acusaciones y, en cambio, presentar la crítica como oportunidad de renovar la fe o la identidad comunitaria. Mostrar ejemplos de reinterpretaciones que fortalecieron la solidaridad práctica en lugar de la obediencia pasiva. Spinoza postularía que la libertad de pensamiento, lejos de debilitar la comunidad, puede vitalizarla al cimentar sus vínculos en decisiones conscientes y racionales. Al reflexionar sobre tu propia trayectoria, quizá reconozcas momentos en que aceptaste sacrificios innecesarios por lealtad a ideas heredadas. Ese reconocimiento puede generar una sensación de arrepentimiento o culpa residual. Sin embargo, entender las razones detrás de esas decisiones y verlas como parte de un proceso de aprendizaje te libera del peso del juicio implacable. Spinoza diría que la autocompasión reflexiva, basada en la comprensión de causas y efectos, es más beneficiosa que el remordimiento estéril. Esa autocompasión te impulsa a actuar de forma diferente en el presente. Integrar esta perspectiva en tu vida cotidiana podría manifestarse en elegir, equilibrar mejor tus responsabilidades y tu bienestar, en rechazar sobrecargas de trabajo o compromisos que no benefician de manera genuina, en dedicar tiempo y recursos a proyectos que alivien sufrimientos reales, sin esperar recompensas simbólicas. Esa gestión consciente del sacrificio y del bienestar personal refleja la ética spinozana. Vivir según la razón, valorando la alegría activa y la contribución mutua. Cuando compartas tu cambio de percepción con otros, hazlo narrando tu experiencia personal. Explica cómo cuestionaste la narrativa del sacrificio y qué descubriste sobre tus motivaciones y resultados. Mostrar vulnerabilidad y humildad al contar tus dudas y hallazgos crea un espacio de confianza donde otros pueden sentirse libres de compartir sus reflexiones. Este enfoque narrativo humaniza la crítica y evita polarizaciones, permitiendo un diálogo más profundo. A nivel global, reflexionar sobre el uso del sufrimiento como narrativa de control puede inspirar movimientos que promuevan la transparencia en el uso de historias de dolor, exigir contextos claros en las noticias, seguimiento de ayudas humanitarias, evaluación de impactos reales antes de viralizar tragedias.
Este compromiso colectivo requiere escepticismo constructivo. No dudar de la importancia de visibilizar el sufrimiento, pero sí dudar de la eficacia de reacciones meramente emocionales sin planes de acción sostenibles. Spinoza nos recordaría que la razón aplicada a la emoción maximiza el bien común. Quizá te preguntes, ¿cómo sostener esta mirada crítica sin caer en cinismo o desafección? La clave está en balancear. Reconocer el valor de lo simbólico y de la emoción como motores iniciales, pero inmediatamente someterlos al escrutinio racional para orientar la acción. Esa práctica deliberada transforma la conmoción en proyectos concretos, evitando el agotamiento emocional y la frustración de la impotencia. Spinoza consideraría esta actitud como signo de madurez intelectual y afectiva, sentir profundamente, pero actuar con lucidez. En el contexto de redes y movimientos de opinión, podrías colaborar en crear contenidos que combinen narrativas emotivas con análisis crítico y guías de acción concreta. Por ejemplo, presentar la historia de un evento trágico junto con contexto histórico, datos confiables y formas de ayudar efectivamente. Esa conjunción de emoción e información rigurosa forma un antídoto contra la manipulación. Moviliza corazones y mentes hacia compromisos reales. Esa es la herencia práctica de la crítica al simbolismo del dolor. Usar la fuerza de la emoción para propósitos alineados con la razón y la justicia. En tu vida interior, cultivar la reflexión constante exige crear espacios regulares de autoexamen. Dedicar tiempo a revisar creencias y prácticas, a preguntar si ciertas exigencias de sacrificio responden a valores propios o a imposiciones externas. Mantener un diario de reflexiones puede ser útil. Anotar situaciones donde te sientas tentado a aceptar sufrimientos injustificados y registrar los motivos que descubras. Este hábito refuerza la autonomía y la capacidad de elección informada. Actúas desde la claridad, no desde reacciones automáticas. Cuando observes en ti la inclinación a juzgar a otros por no aceptar sacrificios que tú consideras valiosos, detente y cuestiona. ¿Estoy proyectando mis creencias sin entender sus contextos? La crítica spinozana no se limita a cuestionar narrativas externas, sino también a desarmar juicios internos basados en expectativas heredadas. Reconocer la diversidad de caminos hacia la solidaridad y el bienestar ayuda a evitar actitudes dogmáticas que replican dinámicas de control. Así fomentas una convivencia más libre y respetuosa. Al final de este extenso viaje, te pido que compartas lo aprendido. Comenta desde dónde nos ves y qué hora es en tu lugar, porque la geografía y la hora son recordatorios de que esta reflexión cruza fronteras y usos, conectando mentes inquisitivas. Comparte con un amigo para que juntos sigan explorando. La verdadera realidad detrás de narrativas poderosas se despliega mejor en compañía de otros que aportan perspectivas diversas. Este viaje de al menos 11.000 palabras es solo una parte del proceso. La transformación continúa en cada conversación, en cada acción consciente que rechaza el sacrificio impuesto y abraza la compasión reflexiva. Gracias por acompañar esta inmersión profunda. Sigue cuestionando, sigue dialogando, sigue aplicando la claridad racional a tus emociones. Solo así honraremos la enseñanza spinozana y construiremos un mundo donde el sufrimiento real se atienda con acciones efectivas y la solidaridad nazca de la libertad, no de la deuda simbólica. Nos vemos en la próxima conversación, donde continuaremos desenredando las narrativas que moldean nuestras creencias y acciones.